esta vía. Bien, puede negar el abogado que lo hace por el recurso, exclusivamente referido a la inadmisibilidad de la acción de agua. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Excelentísima señoría. Sí, con su autorización o venia, estoy alegando en estrados en representación de los recurrentes ya individualizados en autos. Por tanto, voy a pasar a referirme a los fundamentos de la acción impetrada, solicitando desde ya se revoque la resolución pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se declare admisible el recurso de amparo interpuesto, solicitando como corresponde el debido informe a la parte recurrida, cual es la primera comisaría de Santiago. Excelentísimo tribunal, previamente esta parte apelante en forma muy breve quisiera explicar la justificación o el por qué ha presentado recurso de apelación ante la negativa de la Corte de Apelaciones de Santiago a siquiera declarar admisible la acción constitucional presentada. ¿Cuál es la importancia de sostener la vigencia del principio de supremacía constitucional que estimamos, en este caso ha sido claramente soslayado? Toda vez que estimamos nuestro recurso de amparo debería tener al menos ser acogido a tramitación y debió haberse pedido el informe correspondiente a la comisaría recurrida. Nos parece asimismo que la Corte de Apelaciones, señoría ilustrísima, excelentísima, perdón, al haber declarado inadmisible la acción entablada, vulneró la Carta Fundamental, así como lo establecido en el auto acordado referido a esta materia. Lo anterior no es un simple detalle, sino que por el contrario reviste la mayor gravedad, ya que estamos en presencia lisa y llanamente de denegación de justicia. En efecto, el recurso presentado por esta parte ni siquiera fue admitido a tramitación, aduciendo lo que ya se ha citado, ¿no es cierto?, visto y teniendo presente, de los antecedentes expuestos, no dan cuenta de hecho que según el artículo 21 de la Constitución Política de la República corresponden a aquellos susceptibles de cautela impetrada por esta vía. Luego, la materia probatoria, según el informe recabado por la comisaría, según el criterio de la Corte, determinará si el recurso es acogido o rechazado. Pero a priori, simplemente decir que no se reúnen los presupuestos del artículo 21 nos parece por lo menos poco acertado. Preguntamos según una interpretación gramatical o literal, señoría excelentísima, del artículo 21, al tenor de lo señalado en el artículo 19 del Código Civil, artículo que todos conocemos, ¿qué hechos sí corresponderían entonces a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía? Es decir, la acción constitucional de amparo. Es del caso que nosotros nos parece que la acción entablada sí constituye la vía idónea para asegurar la debida protección del afectado. Según el auto acordado de tramitación sobre la Corte Suprema de diciembre de 1932, uno de los objetivos, cito textual, si me permite, el párrafo final dice que es sancionar a los que abusando su autoridad o arrogándose facultades que no tienen, priven a las personas de uno de los más importantes derechos dentro de un país regularmente constituido. Asimismo, el párrafo final de dicho autoacordado señala: considera la Corte Suprema que las recomendaciones que quedan anotadas habrán de contribuir a hacer más expedito y eficaz un recurso que por su importancia y la gravedad de mal llamado a reparar, lo confía la ley al conocimiento de los tribunales superiores y espera que su aplicación, como las de otras medidas que tiendan a este fin, ofrecerán a los ciudadanos la garantía del más amplio respeto y protección a uno de los más importantes derechos consagrados por nuestra Constitución. Además, el artículo 19, que es el presupuesto del artículo 21, en su numeral 7, dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Es interesante que, aunque estamos en un estado de catástrofe, porque podrá, ¿no es cierto?, la Corte haber pensado, bueno, como estamos en estado de catástrofe, entonces el artículo 21 no aplica. Bueno, si usted me permite, señoría excelentísima, citar en este alegato el artículo 45 de la Carta Fundamental, que es clarísimo, dice que los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para declarar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afectan derechos constitucionales, siempre, destaco, existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan. Por tanto, el hecho
de que estemos en un estado de excepción constitucional o que hay una norma administrativa que diga que no se puede transitar el fin de semana sin el salvoconducto, ¿no es cierto? Eso no es óbice para que el recurso impetrado haya sido acogido. Asimismo, si usted me permite, para añadir valor a este alegato, citar el no poco conocido Tratado sobre los recursos procesales, escrito por el profesor Mario Mosquera Ruiz de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, que dice que entre las causales que el recurso de amparo debe ser acogido, el habeas corpus, dice que primero la existencia de una orden de arraigo, detención o prisión expedida fuera de los casos previstos por la ley. Esa es una causal, para que sea acogido, para que sea admitido a tramitación. Segundo, existencia de una orden de arraigo, detención o prisión expedida con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas en el Código de Procedimiento Penal. Ahí tenemos otra causal, para que sea acogido, admitido a tramitación. Finalmente, la existencia de una orden de arraigo, detención o prisión expedida sin que haya mérito antecedentes que lo justifiquen. Entonces, nosotros consideramos que, sin tener que referirme nuevamente a los hechos que ustedes ya han tomado conocimiento, estas personas fueron tomadas detenidas en la vía pública por una situación totalmente contradictoria, señoría excelentísima, porque Carabineros, en uso de su autoridad, los fiscaliza y les pide el salvoconducto que se saca de la comisaría judicial virtual. Curiosamente, 5 de ellos, o 6 que estaban manifestándose pacíficamente, no tenían el salvoconducto, lo exhibieron. Listo, puede irse tranquilo. Ojo, puede irse tranquilo, no hay problema. Y estas 3 personas, los recurrentes, no tenían el salvoconducto y Carabineros los toma detenidos invocando el artículo 318 del Código Penal, ¿no es cierto?, que habla de que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, etc. Toma detenidas a estas personas invocando el artículo 318 del Código Penal. Señoría excelentísima, con el debido respeto, estamos confundiendo peras con manzana. No tiene nada que ver una situación administrativa, por la cual perfectamente ya está bien, no anda con el salvoconducto, pero los toman detenidos por un artículo que sabemos que según la jurisprudencia es un artículo que cita un tipo penal que es un tipo de peligro, no de lesión, de peligro, y de peligro concreto. Esto es, tiene que efectivamente causarse una lesión o un daño, más que causarse una lesión o un daño, la persona tiene que saber que está infectada o que tiene síntomas de COVID y tiene que tener la intención de infectar. Los detenidos estaban totalmente sanos. Entonces, el artículo 318, citado por Carabineros, se inserta dentro de la tradicional calificación que existe entre delitos de lesión y delitos de peligro. Y ya sabemos que este es un delito de peligro concreto. En este caso, el peligro de lesión al bien jurídico no se presume por la ley, porque si no estaríamos ante una ley penal en blanco. Lo que debe constatarse en este caso, en particular por el juez penal, en caso de que esto llegue a un juez penal, es que dicha peligrosidad existió en base a circunstancias precisas, fácticas y determinadas. Si esta peligrosidad, señoría excelentísima, no se constata, entonces estamos frente a una conducta no ordenada por la ley, atípica. Entonces, finalmente, el tema es, los toman detenidos por vulnerar una norma administrativa que es propia de una resolución o por vulnerar el Código Penal. Pongámonos de acuerdo. La propia autoridad administrativa ha dicho que hay 2 vías distintas ya. Si están tomando los detenidos por el artículo 318, bueno, que los deje citados al tribunal, ¿no es cierto? No se les aplicó ningún tipo de multa. Entonces, poner en peligro la salud pública, según este artículo 318, que, si me permite citarlo, según el diccionario de la RAE, tal forma verbal significa exponer a alguien a algo desagradable o malo, acepción difícilmente compatible con la presunción de peligrosidad inherente a los delitos de peligro, en este caso concreto. Además, se exige que se ponga en peligro la salud pública, lo que parece ser una evidente referencia al peligro concreto. Y la constatación de este peligro constituye una cuestión de hecho que debe ser ponderada y fundamentada caso a caso por el juez, tanto en este caso por la Corte o por el juez penal. Finalmente, señoría ilustrísima, consideramos
de que, sin perjuicio de infringir alguna norma reglamentaria constitutiva de falta, si estuviéramos enfrentados a una epidemia, por ejemplo, cuya transmisión se materializa en el contacto sexual explícito, la sola falta de distanciamiento social, en caso alguno, podría conformar un peligro concreto para la salud pública. Lo mismo pasa en este caso. Se estaba respetando el distanciamiento social. Este era un lugar público, era frente al Palacio de la Moneda. No había nadie, había 2 o 3 carabineros y estaban estas personas. Entonces, así las cosas deberían ser los tribunales los que constaten el peligro concreto en que estaba expuesta la salud pública en base a circunstancias específicas del caso. Se trata entonces de simple casuística. Finalmente, señoría excelentísima, nos parece que Carabineros, en el contexto de las medidas que establece la autoridad administrativa para supuestamente proteger la población, ha confundido 2 vías mediante las cuales se ejerce un control preventivo en tal sentido, que es la detención penal y es la detención de corte administrativa. Está claro, entonces, que son 2 medidas independientes entre sí y que por lo visto la autoridad tiende a confundir. Prueba de lo anterior es que a mis representados los detuvieron por no contar con dicho permiso, pero invocando el 318 del Código Penal. Pongámonos de acuerdo. Ahora, si portaban el permiso temporal, ¿por qué estas personas no estaban violando el artículo 318 y los mandaron para su casa? O sea, ¿tiene que ver con el permiso temporal la calificación jurídica del 318? Absurdo. Como vemos, entonces, es evidente que acá estamos frente a una confusión que muchísima gente ha debido soportar, no solo mis representados. Por lo expuesto, entonces, en estos estrados, señoría excelentísima, solicito se sirva revocar la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y ordenar se declare admisible el recurso, que es lo que corresponde, si no estamos frente a denegación de justicia, porque es evidente que aquí se cumplen los presupuestos del artículo 21 de la Constitución. Después se verá si es acogido o es rechazado. Y pedimos entonces que se ordene se declare admisible el recurso de amparo por esta parte interpuesto y por ende se pida el informe respectivo a la primera comisaría de Santiago, que es a nuestro entender lo que constitucionalmente